La Cámara de Comercio Hispana de Illinois les da la bienvenida a nuestro webinar Contratistas Independientes versus Empleados, Diferencias y Responsabilidades. Estaremos iniciando el webinar en un minuto. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Julián Almanza, asesor de negocios del Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Y a nombre de la directora del programa, Silvia Bonilla, nos da el gusto de volver a contar con la presencia de Noely Serna, de la abogada fundadora de Serna Legal Services, quien va a hablar entre la diferencia de contratistas independientes y empleados. Durante el transcurso de la presentación, podrán realizar sus preguntas. Bienvenida, Noely. Muchas gracias, Julián. Gracias a la Cámara de Comercio por invitarme, por permitirme estar aquí con ustedes hoy y dar esta presentación. Entonces, gracias por unirse. Y antes de empezar, quiero, claro, establecer expectativas de que hay mucha información que puedo compartir con ustedes sobre este tema, que es de los contratistas independientes, empleados. Fácilmente podría ser un seminario de una semana completa, la verdad. Pero voy a hacer todo lo posible en nuestro tiempo hoy para abordar algunos de los puntos que yo creo son uno de los más importantes. Y espero que les dé la información suficiente, necesaria para al menos empezar a pensar un poquito más a fondo sobre si ahorita tienen contratistas o empleados, cómo los están tratando, si lo están haciendo según la ley o si en el futuro también quieren contratar a esos trabajadores, pues entender sus opciones y esperemos que lo puedan hacer sin menos riesgo, especialmente para su negocio. Y como mencionó Julián, si tienen alguna pregunta a través de la presentación, por favor, usen esa función de chat que yo también la estoy revisando. Voy a tratar de responder hasta el final de la presentación, pero vamos a estar viendo qué preguntas nos vayan mandando. Ok, dicho eso, vamos a empezar. Brevemente, mi nombre es Noely Serna, soy abogada corporativa, he estado practicando derecho corporativo durante ahora más de 7 años y mi despacho, que es Serna Legal Services, ayudamos a negocios, especialmente a negocios que son adueñados por latinos, y los ayudamos a lo que es estar seguros de que estén creando bien sus negocios legalmente, ayudarles con sus contratos, propiedad intelectual y en general, ¿verdad? Todo lo que es mantener un negocio al tanto y según la ley, que también incluye, claro, el tema de hoy, que va a ser de trabajadores, que sean contratistas, empleados, etcétera, y ayudarlos a entender cómo es que pueden contratarlos y cómo es que se deben de tratar bajo las leyes de Illinois específicamente. Ahora, como buena abogada, también tengo mi propio descargo de responsabilidad para esta presentación, que la presentación, claro, no se debe interpretar como asesoramiento legal. Está diseñada para ayudarlos a comprender esta área de leyes, que es el tema de contratistas independientes, pero la información no es un sustituto de asesoramiento legal profesional. Y claro, no crea una relación abogado-cliente entre nosotros. Si ven algo en esta presentación que sienten que aplique para su negocio, tal vez tienen más preguntas para su negocio específicamente, hablen con un abogado, conmigo, a un profesional, ¿verdad? Que los pueda ayudar a asesorarlos, ahora sí, específicamente para sus negocios. Ok. Ahora, a mí me gusta, a través de mis presentaciones, hacer unas preguntas. No voy a hacer muchas, pero de vez en cuando van a ver en la pantalla preguntas como la que tenemos aquí, porque quiero entender un poquito más. ¿Quién está en nuestra audiencia? Quiero que despertemos, porque son las 10 de la mañana y yo sé que a veces estar en seminarios puede ser difícil, nada más estar viendo,
ahí oyendo información. Entonces vamos a empezar con una pregunta. Pueden usar la función de chat, yo lo puedo ver. Díganme, ¿sí o no? ¿En algún momento ha contratado a un trabajador para su negocio, para su empresa? Sí, sí, pónganme sí, si no, díganme no. Y así podemos empezar a ver quiénes tenemos con nosotros. Ok, veo un sí, un par de nos, otro sí. Alguien que es un contratista, que también muy importante, aplica esto para usted también. Perfecto, ok, gracias. Les agradezco las respuestas, me da un poquito más de visibilidad, ¿verdad? A quienes tenemos. Y aunque sí o no hayan contratado trabajadores, aunque, por ejemplo, ustedes sean quizás trabajadores, esto espero que les va a ayudar, les va a dar la información adicional que espero puedan tomar y ahora sí aplicarlo en sus negocios o en sus mismos roles como trabajadores. Ok, entonces empecemos. Entonces, si es dueño de un negocio y típicamente esta presentación aplica a ustedes, es posible que esté en el punto en el que su negocio ha crecido, tal vez no puede manejarlo todo, el trabajo usted mismo, pero a la misma vez, claro, quiere continuar haciendo crecer su negocio. Esta es una excelente posición para encontrarse como propietario de un negocio y contratar ayuda, pues es uno de los pasos naturales, ¿verdad? Para seguir sirviendo mejor a sus clientes existentes, sentirse cómodo para poder asumir nuevos negocios, atraer a nuevos clientes o pues simplemente mantenerse al día con la nueva demanda de sus clientes. Y en ese momento es en el que un propietario, alguien que es dueño de un negocio, pues empieza a pensar, claro, que tal vez la contratación de alguna ayuda sería una buena opción. Cuando algunas personas escuchan la palabra contratar, a veces lo que piensan automáticamente que el siguiente paso va a ser contratar a un empleado tradicional, ¿verdad? Pero los negocios tienen muchas más opciones para contratar ayuda. Ahora sí, dependiendo de las necesidades del negocio, las habilidades que el propietario del negocio está buscando agregar o complementar a su negocio actual. Y les voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Que pueden ser el tipo de trabajador que tal vez quieran contratar. Ejemplos siendo, por ejemplo, virtual assistants, asistentes virtuales, freelancers, claro, los contratistas independientes, tal vez ahora sí un empleado de verdad tradicional, que es un W2, un W2 empleado. Podríamos pasar una sesión entera, ¿verdad? Discutiendo la diferencia, los pros y contras de cada una de estas opciones, pero la presentación de hoy me voy a centrar en las diferencias entre un contratista independiente, que vamos a usar el 1099, ¿verdad? Como una calificación de eso, y claro, un empleado tradicional W2. Ok, entonces una pregunta más aquí. Díganme, ¿han contratado a un contratista independiente específicamente para su negocio? ¿Sí o no? Ok, veo unos nos, no. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un contratista y un empleado? Porque, claro, hay beneficios, obviamente, de trabajar o tener un trabajador que es contratista en vez de un empleado W2. Quiero obviamente explicarles eso para que sepan que es una opción. Pero también hay que tener mucho cuidado de que los estén tratando justamente como lo que es un contratista independiente. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Ok. Ahora, nuestra discusión de hoy, como mencioné, se va a centrar en contratistas versus empleados, pero también se va a centrar en las leyes de empleo en Illinois. Por lo tanto, tengan en cuenta que si hacen negocios o están operando en otro estado y tal vez contraten empleados en otros estados, las leyes laborales de empleo y las definiciones que vamos a hablar hoy pueden ser diferentes que las del estado de Illinois. Y antes de sumergirnos en las descripciones legales, clasificaciones, etcétera, creo que también es importante comprender a un alto nivel
¿Qué es un contratista independiente y por qué y cuándo puede considerar contratar a alguien que es contratista versus a un empleado tradicional? Creo que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Con la idea subjetiva de lo que es un empleado. Un empleado tradicionalmente es alguien que se dedica solo a un negocio y trabaja para un solo empleador, perdón. Se les paga directamente, usted como el empleador les dirige sobre cómo deben hacer el trabajo, cuándo deben trabajar y el producto pues final, ¿verdad? Del trabajo que ellos van a hacer para su negocio, para usted. Por otro lado, pueden pensar sobre un contratista independiente como alguien que está trabajando para sí mismo y está ofreciendo ciertos servicios y especializaciones a otras personas y a otros negocios. Una de las mayores distinciones que el IRS hace para un contratista independiente frente a un empleado es que un empleador, el que lo contrata, no puede controlar cómo es que el contratista hace el trabajo que usted le está pidiendo hacer, ¿verdad? Usted le puede decir cuál es el resultado final que necesita de esa persona, pero no le puede decir exactamente cómo hacer cada paso de su propio trabajo. Entonces, un contratista independiente trabaja, vamos a decir, por cuenta propia. Usted va a celebrar, si contrata a un contratista independiente, debe poner en marcha un contrato escrito con ese contratista independiente para realizar un rol específico que va a detallar los servicios o el producto que ese contratista les va a proveer a sus negocios. Los contratistas, lo más probable es que ellos van a establecer sus propios horarios, van a usar sus propias herramientas, incluso ellos pueden trabajar para más de un negocio a la misma vez, ¿ok? Por otro lado, un empleado, ¿verdad? Va a estar contratado directamente por usted, su negocio. Va a tener más control usted sobre sus empleados, porque usted va a dictar cómo y cuándo los empleados van a trabajar y cómo van a hacer su trabajo. Entonces, esta es una explicación muy a alto nivel, pero vamos a profundizar un poquito más en detalle en la presentación. Pero quería al menos darle esta introducción para que empiecen a pensar en estos trabajadores en dos grupos distintos. Ok. También me gusta usar ejemplos, ¿verdad? Entonces les voy a explicar un escenario, ¿verdad? Donde podemos pensar un poquito más en lo que es un contratista versus un empleado. Vamos a empezar por el ejemplo mío, ¿verdad? Como un abogado. Entonces, vamos a decir, si usted contrata a mi despacho de abogados, lo que está haciendo esencialmente es contratar a un contratista independiente por ciertas razones, y aquí las he incluido, ¿verdad? Pero para explicar. Primero, usted me está contratando para un proyecto o un servicio en particular. Tal vez, por ejemplo, quieren que les ayude a crear una entidad legal, revisar un contrato, etcétera. Es un servicio específico que yo les estoy proveyendo. Mi despacho trabaja para múltiples negocios. No me dedico solamente a un negocio o a un cliente. Yo tengo diferentes clientes como parte de mi negocio. Y ustedes, por último, no me van a explicar cómo es que yo voy a o tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Esa es mi especialización. Yo voy a hacer el trabajo tal y como creo que se necesita hacer, pero sí me van a pedir cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Yo quiero un contrato que diga X, pues ok, es lo que les voy a dar, pero yo voy a decidir cómo es que vamos a crear ese contrato, qué formulario vamos a usar, etcétera. Entonces, esos son ejemplos de cómo es que yo, como una abogada, soy también una contratista independiente para los que me están contratando. Pero al contrario, ¿verdad? Yo como abogada también puedo ser una empleada. Vamos a hablar en qué circunstancia. Pues lo más común, vamos a decir que yo trabajo para otro despacho, ¿verdad? Entonces, yo soy empleada de ese despacho de abogados. Mis patrones, que van a ser tal vez otros abogados en ese despacho, me van a decir ahora sí cómo y cuándo debo hacer mi trabajo, cuáles son mis horas, si voy a crear un contrato para los clientes de ese despacho, los
que son los dueños de ese despacho me van a explicar, así es como hacemos el trabajo aquí, sigue estas reglas, aquí están los formularios que usamos. Ellos me van a decir a mí cómo es que ellos quieren que yo haga el trabajo para sus clientes. Y ellos me están pagando directamente, etcétera, ¿verdad? Los beneficios, etcétera, todo lo que viene con ser un empleado, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Como abogada. Entonces, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Para darles una idea de cómo es que alguien puede ser un contratista versus cómo es un empleado. Y con respecto a ejemplos, también les quiero dar un escenario y quiero ver si me entendieron, ¿verdad? Déjenme saber y ahorita vamos a hablar un poquito más. Pero les pongo aquí un escenario para platicarlo, para que ustedes también lo empiecen a pensar un poquito. Pero vamos a decir, ¿verdad? Hay un salón de belleza. Ese salón de belleza ha contratado a alguien que se llama Sonia para hacer servicios de contabilidad para el salón, como una bookkeeper, tal vez una contadora, etc. A ella se le paga $1,000 por mes, hace un estimado, vamos a decir, de 25 horas. Tiene ella misma su propia suscripción de QuickBooks y tiene su software y todo para hacer el trabajo. Entonces, base a esto y base a lo que expliqué, díganme, ¿qué opinan? ¿Sonia es una empleada de este salón de belleza o creen que es una contratista? ¿Cuál es su opinión? Déjenme saber en el chat. Y les regreso al escenario para que lo lean, pero déjenme saber. ¿Contratista o empleada? Veo unos que dicen contratista. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, Sonia hace contabilidad, lo está haciendo para el salón, se le paga un precio fijo para el trabajo que está haciendo. Ok. Entonces, si dijo contratista, lo más seguro, y obviamente no hay nada, nunca es algo definido, ¿verdad? Y lo voy a explicar en un momento por qué, pero lo más probable es que es una contratista, ¿verdad? Y aquí están las pistas. Sonia está trabajando en un proyecto específico. En este caso, ella va a ayudar a limpiarles los registros financieros, se va a dedicar a la contabilidad de este salón de belleza. Ella no está trabajando en un aspecto clave del negocio del salón porque no está proveyendo servicios de estética, ¿verdad? Ella no se dedica a eso, se dedica a contabilidad. Parece que ella está trabajando por fija mensual en lugar de un salario semanal o quincenal. Ella tiene sus propios software, su propio equipo para hacer el trabajo y lo más probable es que Sonia tenga otros clientes, ¿verdad? No solamente el salón de belleza. Aunque no diga eso aquí, ¿verdad? Pero vamos a asumir que esa es la situación. Entonces, base a eso, pensando en ese escenario, vamos a hablar un poco más sobre temas más técnicos y legales sobre lo que es este tema de contratistas versus empleados. Porque al fin del día, hay diferentes obligaciones, diferentes gastos por ley que un empleador tiene hacia un empleado que quizás no lo va a tener hacia un contratista independiente. Cuando hablamos de empleados versus contratistas, van a escuchar a menudo los términos W2, 1099. Estos son simplemente los formularios de impuestos que un empleador va a enviar para un contratista versus un empleado. Para un contratista es el 1099, para un empleado es el formulario W2. Ahora, una de las mayores ventajas de contratar a un contratista independiente versus a un empleado es al fin del día que se van a reducir ciertos gastos para un empleador, para un negocio, si contratan a un contratista en vez de a un empleado. Y les voy a explicar unos ejemplos de dónde se pueden ahorrar cierto dinero. Si contratan a un contratista, no van a necesitar que obtener cobertura de seguro de compensación de trabajadores, que en inglés es el Workers' Compensation. Los contratistas no son elegibles para presentar reclamos de compensación de trabajadores, que es el Workers' Comp.
Los empleadores no necesitan remitir a los impuestos estatales del seguro de desempleo, que es el Unemployment Tax, otros impuestos sobre lo que es la nómina para los contratistas independientes, que sí lo tienen que hacer si tienen empleados. Entonces, en general, los contratistas no son elegibles para presentar reclamos de unemployment, de beneficios de desempleo. Los contratistas tampoco están cubiertos por leyes de salario mínimo del Estado. Tampoco se les requiere pagarles beneficios como horas extras, descansos, vacaciones, etc. Esos beneficios son beneficios que se les proveen a empleados W2, no necesariamente a contratistas independientes. Entonces, por esas razones, típicamente es más económico contratar a contratistas independientes en vez de empleados para un negocio, ¿verdad? Pero, y esto es muy importante, recuerden que por querer ahorrarse dinero en sus trabajadores, no quiere decir que pueden decir que todos sus trabajadores son contratistas independientes para evitarse pagar este dinero o beneficios, ¿verdad? Si usted está diciendo que un trabajador es un contratista independiente, si lo está poniendo como tal en sus impuestos y les está dando ese formulario 1099, recuerde que tiene que ser en realidad un contratista. Lo está teniendo que tratar a ese trabajador como un contratista independiente. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de qué quiere decir eso, cómo es que los debe tratar, ¿verdad? Pero nunca puede decir que alguien es un contratista solo porque quiere ahorrarse dinero para su negocio. Eso no sería correcto y eso es lo que es la clasificación errónea. Y ahí sí es donde entran las leyes, hay sanciones, penalties, etcétera, asociado con hacerlo. Y vamos a hablar más en detalle sobre eso, pero quiero al menos empezar y recordarles, ¿verdad?, que ese punto es muy importante y por eso es tan necesario estar seguros qué tipo de trabajador tiene, cómo los está tratando y si lo está haciendo según la ley. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que significa clasificar erróneamente a sus contratistas independientes? También prefacio diciendo que desafortunadamente este es un tema y un análisis complicado, ¿verdad? Porque desafortunadamente no existe una definición única o establecida de lo que es un contratista independiente bajo la ley de Illinois específicamente. En cambio, las cortes, los jueces, tribunales, etcétera, lo que van a hacer cuando están haciendo ese análisis es aplicar diferentes pruebas, ¿verdad? Para determinar si un trabajador es un contratista o un empleado. Y eso todo va a ser caso a caso, ¿verdad? Van a revisar cada caso independientemente y se va a ver, ¿verdad? Y por eso es difícil porque no hay una definición única que vamos a decir, si no siguen ABC, no es contratista, o sí es, ¿verdad? No es tan fácil como eso. Pero les voy a dar un poquito una idea de cuáles van a ser esos análisis, qué son esas pruebas que van a ver. Ahora, ya tocamos un poco este tema con el ejemplo de Sonia, porque ella era una contratista independiente, pero también quiero que sepan cómo el Departamento de Trabajo de Illinois, que en inglés es el Department of Labor, clasifica un contratista independiente. Según ellos, porque ellos dan diferentes, se llaman factores, ¿verdad? Para comprobarlo, ellos dicen que un contratista independiente es, primero, una persona que está libre de control o dirección sobre cómo es que ellos van a prestar sus servicios. Ya lo mencionamos anteriormente. La idea es que usted como un empleador no puede controlar cómo es que un contratista hace su trabajo. También el Departamento de Trabajo dice que un contratista, el servicio que él o ella les está brindando es típicamente fuera de la especialización del que lo está contratando. O sea, el contratista se va a especializar en algo diferente a los servicios o los bienes que usted está proveyendo para su negocio.
Y otra vez digo, estos son factores. No cada uno de estos tiene que 100% aplicar para que se entienda que es un contratista, ¿verdad? Entonces, por eso es difícil este análisis, pero estos son ejemplos de factores que van a ver. Y el último aquí es que el contratista se dedica a un oficio, a una profesión de forma independiente, ¿verdad? Está en el nombre, un contratista independiente. Quiere decir que ese contratista típicamente está ofreciendo sus servicios, sus productos como parte de su propio negocio, ¿verdad? Un contratista en realidad es un negocio aparte que está proveyendo servicios a otros negocios o a otras personas. Lo que puede ser muy complicado, muy frustrante en esta área de la ley es que no hay factores definidos o únicos para determinar si alguien es 100% un contratista, ¿verdad? Como mencioné, este es un análisis caso por caso y por eso es tan importante, la verdad, tener una evaluación más en detalle sobre sus contratistas específicamente para ver si sí en realidad los está tratando correctamente, ¿verdad? ¿Y por qué es importante, verdad, lo que es este análisis? Es importante porque si no se está tratando a un contratista correctamente, si se determina que no los están, que los están clasificando como contratistas, pero en realidad los están tratando como empleados, hay posibles ramificaciones de hacerlo. Por lo general, no hay una simple sanción o ley, ¿verdad?, que existe también si clasifica erróneamente a un contratista independiente. En cambio, desafortunadamente hay diferentes leyes que van a imponer diferentes sanciones dependiendo de la consecuencia de esa clasificación errónea. Para darles unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a decir, tal vez tiene un trabajador que deciden lo van a despedir porque ya no pueden pagarle. Y ese trabajador lo han estado tratando, bueno, según eso, han estado diciéndole, al menos al IRS, que esta persona es un contratista porque les están mandando el 1099. No le están pagando el salario mínimo, no le están pagando beneficios, porque según usted, como el empleador, dice que esa persona era un contratista. Vamos a decir que lo despiden al contratista y esa persona que despidió va y solicita el desempleo, unemployment, ¿verdad? Como mencioné antes, los contratistas no tienen ese derecho a desempleo, ¿verdad? Pero ellos de todas maneras fueron y aplicaron. Si se ve eso y ahora llega a la corte, ¿verdad? Porque le van a decir, no, tú eres contratista, no te van a dar unemployment, pero ese trabajador dice, no, ellos me estaban tratando como un empleado, me deberían de dar desempleo. Pues ahora van a tener que investigar esa situación, ¿verdad? Y si una corte, un juez, quien sea que esté revisando esto, determina que ese trabajador sí, de hecho, era un empleado, que usted lo estaba tratando como un empleado y lo clasificó erróneamente como un contratista, es posible que se le va a solicitar que pague la contribución a desempleo que no estaba pagando por esa persona durante su empleo y también quizás otra multa arriba de eso, ¿verdad? Otro ejemplo es, vamos a decir que también despide a alguien. Usted lo estaba tratando o según era un contratista. Esa persona va y hace un reclamo con el Departamento de Trabajo diciendo que usted nunca le pagó el salario mínimo, nunca le pagó tiempo extra, etcétera. Otra vez, recuerden, ese pago de salario mínimo, pago de tiempo extra, es un beneficio de ser un empleado W2. No es un requisito para sus contratistas. Pero este trabajador está enojado y va a ir a reclamar y decir que no se le pagó el salario mínimo, etcétera. Pues ahora también van a tener que hacer una investigación el Departamento de Trabajo y si determinan que en realidad usted estaba tratando a esa persona como un empleado, pero decía que era un contratista, pues le van a pedir que tal vez pague cualquier salario que no se le estaba pagando fuera del salario mínimo. Tal vez le van a decir que ahora van a haber sanciones, etcétera, por esa clasificación errónea. Entonces, por eso es que la clasificación errónea
puede ser algo muy costoso para su negocio. Y por eso mismo, ¿verdad? Es que en este tema es tan importante hacer una investigación a veces más a profundo, hablar con un abogado que entienda esto y pueda ayudarlo a evaluar su situación específica, porque cada negocio, cada relación entre un trabajador y un empleador es diferente, ¿verdad? Y por eso es importante revisarlo más a fondo para usted específicamente, para su negocio específicamente, más que nada. Ok, entonces voy a tomar una pausa aquí porque se me fue el aliento. Es mucha información, yo sé, ¿verdad? Y a veces, pues, hasta pensarlo nos da miedo a veces, ¿verdad? Y pensar, yo sí tengo contratistas, a veces yo les digo cómo hacer el trabajo, no sé, ¿qué tal si no, los estoy clasificando mal? Como mencioné, ¿verdad? Es caso a caso, cada factor van a verlo de diferente manera. Pero sentir, ¿verdad? Que al menos están haciendo el análisis y lo están pensando del lado legal, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo aquí esta pregunta. Estamos en confianza, ¿verdad? ¿Qué opinan, verdad? Si han contratado a un contratista, ¿creen que lo están tratando como exige la ley? Y les voy a decir, la mayoría de las personas a veces no, ¿verdad? No lo están haciendo así porque no saben, ¿verdad? No saben que hay ciertas maneras de que se deben de tratar estos trabajadores que son contratistas. Pero estamos aquí especialmente para al menos darle una idea para que empiecen a hacer ese análisis y pensarlo para su propio negocio. Ok, muy bien. Entonces, pues, para dar un resumen, ¿verdad? Si hay nada más, bueno, si no hay nada más que hayan aprendido hasta ahorita, y todavía vamos a hablar de otro tema que ahorita lo menciono, pero lo que acabamos de hablar, quiero enfatizar al menos 4 puntos importantes, ¿verdad? Que espero que recuerden cuando piensen en contratar, o si ahorita tienen contratistas independientes. Hay que tratar de evitar contratistas para manejar el trabajo que es esencial para el propósito de su negocio. Este punto es uno de los más difíciles a veces de abordar y de pensarlo porque muchos de nosotros a veces necesitamos ayuda extra y lo hacemos por medio de contratistas y ellos van a hacer tal vez algo que provee ese negocio. Este es el punto más importante. Este es el que creo necesita uno que hacer un análisis más a fondo para saber si sí o no están tratando a alguien correctamente, va a ser el trabajo que ellos están haciendo para ustedes. Si es posible, les recomiendo, si están contratando a contratistas independientes, es mejor si esas personas o esos negocios tienen su propia entidad legal, su propio negocio, ¿verdad? Típicamente así pasa y es mejor contratarlos si tienen ese negocio ellos independientemente. Si contratan a contratistas independientes, pues asegúrense de permitirlos que ellos tengan control y autonomía sobre la forma en que ellos van a realizar el trabajo y cuándo es que ellos van a trabajar, ¿verdad? No hay que dictarles horarios específicos o decirles que tienen que hacer el trabajo de esta otra manera. Claro, pueden decirles cómo generalmente se trabaja para que ellos sigan, pues, según sus propios métodos y cómo hacen el trabajo, ¿verdad? Pero no puede estar uno al tanto de cada punto y cómo es que van a hacer el producto o el servicio que al final lo están contratando para que hagan. Y por último, vamos a hablar un poquito más de esto a continuación, pero si contratan a contratistas independientes, es muy importante firmar un contrato de contratista independiente por escrito. Ese contrato va a describir claramente la relación y las obligaciones de cada parte. También es un factor, ¿verdad? Van a ver si hay un contrato escrito entre sus trabajadores y sus contratistas y la compañía o el empleador. Y vamos a hablar un poquito más sobre este contrato porque es, creo, uno importante. Pero voy a volver a enfatizar. Estos son factores que tal vez la ley, el IRS, otros van a analizar, pero no son el final, ¿verdad? No son el todo. Una corte o un tribunal van a ver los diferentes factores de diferente manera, van a analizar la totalidad de las circunstancias, van a ver cómo es que se está manejando
este negocio, cómo es que se están utilizando estos contratistas. Y otra vez menciono que un abogado, claro, puede ayudarles a hacer el análisis y esa determinación, para al menos identificar cuáles son los potenciales riesgos de cómo se están manejando sus contratistas para su negocio. Ok. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es este contrato de contratista independiente. Como mencioné, este es un contrato importante porque puede ser uno de los factores para ver si alguien que usted tiene como trabajador dice que es contratista, ok, tiene un contrato de contratista independiente escrito con ellos. En inglés es un Independent Contractor Agreement, ok. Este contrato va a establecer ciertas expectativas entre su negocio y sus contratistas y hasta ese mismo documento va a decir muy específicamente en detalle, esta persona es un contratista independiente. Se entiende que esta es una relación de empleador con contratista independiente. Pero hay otras cláusulas, claro, que van a ver en estos contratos y vamos a brevemente hablar un poquito de unas de las importantes, pero con el punto que hay muchas más, ¿verdad? Pero quiero al menos darles una idea de qué es lo que debe incluir este contrato. Lo primero es esto de servicios y tarifas, ¿verdad? Esta sección del contrato va a detallar qué trabajo ese contratista va a realizar para su negocio y se debe describir eso en detalle. Dependiendo del tipo de proyecto, la sección esta de compensación de tarifas también va a explicar cómo es que se le va a pagar. Se le va a pagar un pago fijo por el trabajo, se va a pagar por semana, se va a pagar en cuanto se completa todo el proyecto. Esto es donde se va a explicar esa situación. Esto de caracterización, ¿verdad? Es una cláusula que va a explicar, como mencioné, que esta es una relación, este es un contrato entre un empleador y un trabajador que es un contratista independiente. La intención de las partes es un factor que los tribunales van a ver para determinar si alguien es un contratista. A mí esta cláusula va a ser la que va a poner en el contrato por escrito que la intención de las dos partes es que iba a ser un contratista independiente, esta persona o esta compañía que va a proveer servicios al empleador. Esto de gastos, impuestos, etcétera. Este punto aquí va a explicar en la cláusula que el contratista es responsable de pagar sus propios gastos y sus propios impuestos de su negocio, del servicio que está dando. Y eso es importante porque recuerden que si tiene un empleado, usted tiene que pagar ciertos impuestos para los empleados que tiene, ¿verdad? Pero si tiene contratistas, no tiene ningún deber como el empleador de pagar ciertos impuestos, gastos, etcétera. Y por eso se incluye eso en el contrato. Igual con los beneficios, como mencionamos. A los contratistas por ley no se les tiene que pagar o dar algún beneficio, como a veces se da a los empleados. Y el contrato va a dejar eso claro, que el contratista no tiene derecho a esos beneficios que quizás un empleador le está dando a sus empleados W2. Y por eso es importante detallarlo en este contrato. Un punto legal, no voy a entrar muy a fondo en esto, que es lo de la indemnización, indemnification en inglés. Es una cláusula que va a establecer en caso de que su negocio sea demandado basado a las acciones del contratista. Quiere decir que el contratista va a ser el responsable de pagar los gastos de su defensa legal. Esta cláusula mucho más compleja de lo que acabo de decir. Es una cláusula donde especialmente un abogado les puede ayudar a explicar y a asegurarse de que esté escrita correctamente y base a la ley también. Esta cláusula de confidencialidad. Lo que va a decir es que el contratista está de acuerdo de que no van a revelar cualquier secreto o información confidencial del negocio. Lo del seguro, igual, el seguro
va a ser la responsabilidad del contratista de que ellos van a tener su propio seguro, su propia aseguranza para su trabajo, ¿verdad? Para su negocio. Y que usted como el empleador no tiene ese deber de obtener cobertura de seguro sobre el trabajo de ese contratista. También a veces se ven cláusulas así del no competir, aunque les voy a decir que con cláusulas de no competir en cualquier contrato hay que revisarlo más a fondo. Hay cambios que se van a hacer a la ley donde a veces tal vez no se permiten esas cláusulas. Entonces, si ven algo de no competir, por favor, hablen con un profesional para saber si se puede incluir bajo la ley. Pero a veces estos contratos explican que el contratista no puede participar o trabajar para otro negocio que compita con el suyo, porque no quieren que se intercambie esa información con los competidores. Pero otra vez menciono, siempre hacer pausa con lo que es esto de no competir para asegurarse de que se pueda incluir y que sea según la ley también. Ok. Estos son unos puntos rápidos aquí. En el contrato puede explicar cómo es que se pueden pues determinar si hay disputas, cómo se pueden resolver, etcétera. Hay otras cláusulas más generales que se incluyen en estos contratos, similar que se incluyen en otros contratos. Pero nuevamente les enfatizo la importancia de trabajar con alguien, un abogado que les pueda ayudar a crear un contrato que esté hecho específicamente para su negocio. Porque tomar un formulario básico que aplique a todos, pues a veces no está bien escrito para lo que usted necesita específicamente para su negocio. Y eso es la verdad tan importante. Muy bien. Entonces, como mencioné, no hay un formulario de talla única, ¿verdad? Que solo aplique a todos los negocios. Y es mejor para evitar riesgos, evitar situaciones que pone algo en el contrato pero ni aplica. Ahora está en un contrato escrito. Entonces, hay obligaciones y hay que estar seguros de que esté de acuerdo con todo lo que firme y que refleja en realidad cómo es que se está tratando esa relación de negocio. Y por eso es tan importante tener esas asociaciones, ese apoyo de profesionales que les puedan ayudar a comprender sus objetivos, obligaciones de su negocio y darles ese asesoramiento específico para ayudarlos a proteger sus negocios y especialmente proteger cómo es que están tratando a sus trabajadores, porque la verdad hay implicaciones legales, hay dinero que se puede perder en esas situaciones y nunca quiere estar en una situación donde tiene el departamento de trabajo, tiene el IRS, etcétera, preguntándoles cómo es que están tratando a sus trabajadores. Es mejor estar claros y estar listos y tener todo eso bien detallado y sentirse que lo están haciendo bien y según la ley. Ok. Entonces, yo sé, hay mucha información que compartí hoy. La verdad, hay mucha más que les podría platicar, pero les dejo aquí al menos mi información de contacto. Ofrecemos una llamada de descubrimiento gratis de 15 minutos. La verdad, me encanta hablar con todos, ¿verdad? Si tiene alguien alguna pregunta, yo con gusto puedo hablar, aunque no les puedo dar asesoramiento siempre legal, les puedo al menos guiar un poquito, ¿verdad? Sobre sus preguntas y sus pendientes. Pero con eso, esa es la información que tengo y tenemos unos minutos aquí para ver qué preguntas hay. Entonces, si no han hecho preguntas en el chat, adelante, ¿verdad? Y también vamos a revisar lo que nos han estado mandando. Okay. Entonces voy a subir al chat para ver qué hay aquí. W9. Gracias, Samantha, por responder a esa pregunta. Ok, hay una pregunta aquí. ¿Un contratista independiente se le puede poner un horario fijo?
La respuesta es que típicamente hay flexibilidad, ¿verdad? De cómo es que le puede pagar a ese contratista. Si desea pagarles por un precio fijo por hora, sí, se puede hacer, ¿verdad? Todo depende de cómo es que se va a trabajar, pero no hay necesariamente requisitos de cómo sí o no se les puede pagar. Lo más importante, la verdad, no es tanto cómo se le esté pagando, es más bien cómo se esté tratando a ese trabajador. ¿Qué control tiene usted sobre el trabajo que ellos están proveyendo para ustedes? Ok, vamos a ver. Contraté personal a través de una staffing agency. Ya les puedo contratar para mi negocio, pues ya cumplimos con el requisito de días de tiempo para poder contratarlos. Ok, pero nos enteramos que no tienen seguro social. ¿Hay alguna manera legal de contratarlos como empleados nuestros? Esa es una pregunta muy específica, entonces sin saber más información es difícil para mí dar una respuesta y también otra vez esta no es asesoramiento legal, ¿verdad? Quiero mantener eso claro. Es difícil, ¿verdad? Y eso también es una pregunta ya más a fondo de leyes laborales con respecto a empleados que no tienen seguro social, pero pues es ver, ¿verdad? Que es a veces cuando trabaja uno con un staffing agency, uno firma un contrato con esa agencia, ¿verdad? Una recomendación sería revisar qué dice el contrato que firmó con esa agencia de personal para ver si ellos tenían el requisito de confirmar que todos los trabajadores tenían seguro social. Yo siempre cuando reviso esos contratos es una cláusula que queremos estar seguros que incluya que ellos, el staffing agency, tienen el deber de estar seguros de que los trabajadores tienen ese seguro social. Pero además de eso, ¿cómo es que pueden contratar a alguien sin seguro? Es la verdad una pregunta para un abogado, ahora sí, de empleo más a fondo o tal vez también a alguien que sepa un poquito más sobre leyes de inmigración especialmente. ¿Cuál es el costo aproximado de un contrato? También depende. Entonces, nada más para brevemente explicarles cómo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo a precio fijo, que quiere decir que cobro un precio para un contrato. Típicamente depende si quieren un contrato ya así detallado, especializado para su negocio específico. A veces empieza como en $2,000 ese contrato que incluye conversaciones que vamos a tener para aprender sobre su negocio, asegurarnos que estén tratando bien a sus trabajadores y ahora sí, crear un contrato que esté bien especializado para ustedes. Okay. Y sí, Julián mencionó también sobre lo de contratar a trabajadores sin seguro. Igual, él también, la recomendación es consultar con un abogado migratorio de inmigración, como lo mencioné. Sí, también es una buena recomendación. Se puede ser contratista por 3 meses y después ser un W2 empleado. Todo depende, ¿verdad? Si usted está trabajando como contratista por alguien y les pregunta si quiere ahora sí trabajar como un empleado, claro, es algo que pueden pues negociar y hablar con alguien que los esté contratando directamente. Hola, uno como dueño del negocio, ¿es más recomendable pagarse como un contratista o con la W2? La verdad, eso es más una pregunta para un contador, ¿verdad? Que les puede explicar las diferentes maneras de tal vez ahorrarse algún dinero con el lado de los impuestos, porque la verdad ese lado de pagarse como contratista o W2, al fin del día termina siendo una pregunta fiscal y un contador les puede ayudar a explicar las diferencias y para su propio negocio cómo es mejor pagarse a uno mismo. Entonces les recomiendo hablar con un contador sobre esa pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Maribel vi que dijo hola, pero no veo algo más. Que si puedes requerir huellas, me imagino a tus trabajadores.
Es una buena pregunta. Tendríamos que revisar un poquito más a fondo. No recuerdo exactamente si en Illinois hay ciertas leyes ahorita que han cambiado con respecto a huellas. Entonces, no te puedo responder eso aquí directamente, pero con gusto se puede hacer un análisis más a fondo. Pero revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros o los requisitos en Illinois y las leyes con respecto a eso? Porque cada estado es un poquito diferente con leyes, especialmente con ese punto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y muy buenas preguntas, se los agradezco, la verdad. Y si no hay más, obviamente, ¿verdad? Adelante. Con gusto nos pueden contactar a nosotros, a la cámara, que sé que siempre está disponible también para responder a preguntas, para asesorarlos. La verdad es un fondo de tanta información, tanta ayuda para nuestra comunidad especialmente. Entonces, si no participan ahorita con ellos, háganlo porque la verdad son un gran equipo. Los recomiendo mucho. Y muchas gracias. Muchas gracias, Noeli, y muchas gracias a todos los participantes de este maravilloso webinar. Les queremos comentar que vamos a mandar el video y alguna información en días posteriores. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.